a ver, digo tres elementos para entender el cuaderno de investigación. Primero, salió estas fechas por caprichos de la edición. En realidad teníamos mucho interés en que saliera a mediados del año pasado, pero ni la rapidez de los articulistas ni de la editorial, etcétera, permitieron que saliera en su momento, así que está saliendo ahora en esta coyuntura política que pues, evidentemente se lee desde esa perspectiva, desde un texto que está en la coyuntura política. Bueno, así fue accidentalmente. Dos, yo tengo desde hace 10 años la línea de investigación sobre lo que denominamos algunos autoritarismos subnacionales. Es decir, a mí me comenzó a interesar hace una década lo que ya veíamos con lo que yo denomino la segunda generación de gobernadores. En aquel entonces estoy hablando de la época de Mario Marín, estoy hablando de Luis Ruiz, es decir, gobernadores que en su momento ya representaban un fenómeno político que nos preocupaba a varios politólogos, no a muchos. Ojo, porque en México siempre ha habido una tradición, sobre todo desde el centro, de solo fijarse en lo que pasa a nivel nacional, no lo que pasa a nivel estatal, en los estados. Y a mí me interesó mucho desde entonces observar estos fenómenos que comenzaban a verse de gobernadores que se comportaban, como decía Jorge Carpizo en aquel texto del presidencialismo mexicano, es decir, gobernadores con muchas facultades constitucionales, pero también con muchas facultades metaconstitucionales. Virreyes. Que después comenzó a llamarse virreyes, o también Porfirio Muñoz Ledo le puso el feudalismo en México. Es decir, los señores feudales que de pronto tenían control territorial a partir de controles muy precisos, muy claros, controlando el Congreso, controlando el Poder Judicial, controlando buena parte de la prensa, haciendo muy cara las acciones de ciudadanía. Si las acciones de ciudadanía evidentemente repelaban, contrapesaban, pues había represión. Es decir, no es con Moreno Valle, este proceso es anterior. Lo que ocurre es que a nosotros particularmente ¿por qué nos pareció importante hacer un balance del gobierno de Moreno Valle? Porque representaba la alternancia. Es decir, para nosotros, esta mirada analítica sobre lo que ha sido el sexenio de Moreno Valle representa una de las preocupaciones de los politólogos mexicanos. ¿Qué pasó con la transición a la democracia? ¿Qué pasó con esas posibilidades que nos vendían? Y por eso, qué importante ahora lo que estamos viendo en torno de las coaliciones PAN-PRD. Es decir, se supone que la idea de que se fuera el PRI de Puebla, de que hubiera un voto de castigo a Mario Marín, pues era justamente que avanzáramos, era que permitiera que Puebla diera un salto a mayor bienestar, a mínimos democráticos. No estamos pidiendo la utopía democrática, estamos pidiendo mínimos democráticos. Sí, no era solamente que no nos gritaran preciosos. Así es, ¿no? Exacto. ¿Qué nos interesaba de este texto? Nos interesaba es qué pasó con la alternancia. Hubo alternancia en Puebla. Hubo alternancia, y además esa alternancia se hizo, ojo, con una, ¿cómo llamarlo? Una energía social que claramente se juntó para echar al PRI y para echar a Mario Marín. Esa energía social apoyó para que Moreno Valle ganara la gobernatura en 2010. O sea, tuvo la inteligencia de buscar los elementos, juntarlos y presentarlos para que la sociedad se sumara y dijera, ya estamos hartos. Es correcto. Pero nos sacamos la lotería del tigre y no la del tigre Aguilar. Y por lo tanto, la gran pregunta que nos hacemos justo en el texto es, ¿qué pasó con la alternancia en Puebla, como ha ocurrido en otros lugares de México? Alternancia sin alternativa. Es decir, esa alternancia solo fue un cambio de partido, solo fue un cambio de personas, pero el régimen político, el sistema que tenía Mario Marín y el PRI siguió intacto. Es decir, el gobernador siguió teniendo control del Estado, el control territorial. Lo que pones en el título de su colaboración, yo léelo por favor porque no lo puedo leer yo así viéndolo al revés, pero... El morenovallismo, gobernar como el PRI desde la alianza PAN-PRD. O sea, es exactamente lo mismo que hubiera hecho Marín, lo mismo que hubiera hecho Piña-Olaya, lo mismo que hizo Ávila Camacho. Nada más que con dos diferencias, desde mi punto de vista. Uno, la represión marinista era una represión focalizada. La represión morenovallista fue una represión más expandida. Fue una represión más expandida porque fueron muchos los campos y los frentes que abrió, sea por obras, sea por deuda, sea por periodismo incómodo, sea por como sea, hubo más respuesta de la ciudadanía y por lo tanto hubo más represión. Y
¿Qué es lo lamentable de este proceso? Lo lamentable es que este proceso se dio a cabo en una circunstancia en lo que uno podría decir es poner como ejemplo cómo se puede gobernar con un criterio, el arbitrio. Es decir, gobernar arbitrariamente, solo porque puedo imponer la fuerza, nada más. Eso se llama autoritarismo. Autoritarismo, así es. Y por eso nos parecía importante que una vez que terminara el sexenio, sí hiciéramos un balance. Cuando nosotros diseñamos esto, no estaba claro que iba a ser Marta Erika, había todavía mucho juego, no estaba claro que Anaya se iba a terminar imponiendo. Es decir, no lo hicimos con el cálculo político de nada, porque los académicos funcionamos de otra manera y tenemos otros tiempos. Pero incluso todavía podría haber sido candidato en ese momento. Pudo haber sido candidato. Pudo haber sido candidato cuando se empezó a preparar el texto. Exactamente. Entonces, en realidad, en todo caso... Te hubieras echado la guillotina presidencial. En todo caso, insisto, finalmente nosotros lo que nos interesa es arrojar luz sobre un proceso que debe ser documentado, que debe ser analizado, y que en todo caso, para quien crea que pueda servir en términos de orientación de voto, ahí está. Son 11 artículos que reflejan distintas, digamos, valoraciones por, digamos, lo más representativo que hubo del morenovallismo. Por ejemplo, hay un artículo sobre el espionaje, hay un artículo sobre presos políticos, hay un artículo sobre política social, hay dos artículos que tocan el tema de pobreza, desigualdad y política social, y que tienen mucho que ver con que ahora los gobiernos, sobre todo morenoísmo, fue muy claro en ese sentido, es perseguir el indicador. Es decir, si el indicador te dice, tengo 1000 casas que no tienen piso, pues les ponemos piso. Ya con eso le pegamos al indicador y con eso decimos... Eso lo hizo desde que era secretario de Finanzas. Exactamente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad no nos interesa bajar la pobreza y la desigualdad. Lo único que nos interesa es que aparezcamos en los medios como que ya redujimos la pobreza. Entonces, es decir, hay una colega que escribe sobre obra pública. Y esta colega que escribe sobre obra pública dice que lo que hizo Moreno Valle con el tema de la obra pública es utilizar el modelo Disney, es decir, el modelo de la percepción. Solo importa la percepción. Lo que está tras bambalinas no importa. Lo que está detrás no importa. ¿Cuánto gastamos? La relación entre precio y utilidad social no nos importa. Emma Morales García de Alba. Así es, arquitecta. El impacto de la obra pública diseñada como parque temático. Y además algo que queda evidenciado en el texto es esta suerte de panismo priista. Por supuesto. Y esta suerte de priismo panista. Es decir, ahora habría mucho que decirles a los priistas que van a hacer campaña, como pasó con Blanca Alcalá. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a atreverse a decir si durante los 6 años que gobernó Moreno Valle, el PRI no solo no dijeron nada, sino el PRI le apoyó todo, le apoyó todo. Todas las leyes de represión, todas la ley Vaga fue votada por Víctor Giorgana y él era el presidente de la comisión. Todos. Entonces, claro, a mí por eso me parece que el resultado del PRI en el 2016 en las elecciones pues, fue apenas resultado de que la gente decía, a ver, ¿qué caso tiene votar por Blanca Alcalá y el PRI si finalmente todo es morenovallismo? Pues mejor votemos por los morenovallistas. Entonces, a mí me parece que esta lógica de panismo, priismo, priismo, panismo, nos parecía interesante en términos de lo que hoy suponen los partidos, un vaciamiento absoluto y estos liderazgos personalistas. Por eso yo acudo a un politólogo español, Juan Lins, que plantea que hay cierto tipo de autoritarismos personalistas llamados sultanatos, que no tiene que ver con el partido, tiene que ver con su decisión personalísima de gobernar y con el control que obtiene a partir de eso. Por eso, ¿qué es lo más sorprendente en Puebla? Que haya decidido asaltar al PAN, que haya cooptarlo, sí. Y que quizás de las primeras oposiciones reales que tuvo Moreno Valle fueron dentro del PAN. Es decir, el panismo... Bueno, los únicos que se opusieron en aquel momento... Ana Tere, Juan Carlos Mondragón, Lalo Rivera, Juan Carlos Mondragón, mi tigre que está aquí presente, pero el que le tendió la alfombra de bienvenida fue Fraile. Sí. Y por eso... ¿O me equivoco? Sí, sí, y además él dice que no se arrepiente de haberlo llevado. No solo no se arrepiente, está orgulloso. Además, bueno, es que no se por eso va a ser... Piensa que por eso va a ser senador. Pero en todo caso sí importa lo que les ha pasado a los partidos. Buena observación, maestro. Pero sí importa lo que les ha pasado a los partidos. Claro. Y el partido, el PAN en Puebla, nunca será el que ha sido a partir de la irrupción del morenovallismo en este país. O sea, ha sido un mal político para Puebla.
No solo en lo administrativo, sino para los partidos políticos. Porque los vació a todos. Y por eso no extraña, vamos a ver qué ocurre evidentemente con Morena, pero no extraña lo que está pasando con Morena y a pesar del candidato.